Bueno, pues buenos días y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa que hemos convocado para fijar la posición del Partido Popular sobre el proyecto de Ley de Memoria Histórica de Cantabria que acaba de iniciar su tramitación en este Parlamento. Lo cierto es que me causa cierta vergüenza tener que hablar hoy de esto. Me causa bochorno que el Parlamento y los representantes políticos tengamos que ocuparnos hoy de una tragedia de hace casi un siglo, cuando son los problemas reales y presentes de los cántabros los que exigen toda nuestra atención. Pero, como ustedes saben, es el Gobierno el que, en función de sus prioridades, condiciona la agenda política y no tanto la oposición. Bien, lo primero que quiero decir es que en el Partido Popular no estamos en contra de una norma que ayude a localizar, a identificar y reparar a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, pero sí estamos en contra de esta ley de memoria histórica y democrática, porque nada tiene que ver ni con la historia ni con la democracia. Lo que el Gobierno socialista de Revilla pretende que avalemos es una ley de propaganda ideológica que falta a la verdad y deshonra la memoria, que no tiene en cuenta a todas y cada una de las víctimas, porque olvida a una parte de ellas, que divide a la sociedad porque no busca la reparación, sino alimentar el odio y mantener abierta la herida, y que pretende deformar la historia de lo que ocurrió en España y en Cantabria durante la Guerra Civil y la posguerra para imponer el relato oficial, un discurso oficial a la sociedad y adoctrinar en las escuelas. Nosotros defendemos la convivencia y el rigor histórico, no los lavados de cerebro ideológicos. Nosotros defendemos una ley que sirva para dar a las familias los instrumentos necesarios para localizar y recuperar los restos de sus seres queridos, y una ley que sea un punto de encuentro y de unidad, porque esa es la gran obra de la transición democrática y la Constitución de 1978, y esa tiene que ser, por lo tanto, el principal objetivo de la ley. No la revancha y reabrir heridas, no reescribir la historia, no plantar la semilla del adoctrinamiento ideológico con fines electoralistas y no, tampoco, regar con dinero público a los ideológicamente afines. Basta con leer el título preliminar para percatarse de que este proyecto de ley es un disparate total en manos de unos sectarios. Y es que solo el objeto de la ley pone los pelos de punta, haciendo mención, fíjense ustedes, a la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de lucha del pueblo de Cantabria, del pueblo cántabro, por sus derechos y libertades. Una copia literal de la ley andaluza con un lenguaje rancio, casposo y estalinista, diría yo. No podemos estar más en desacuerdo con esta norma, y el desacuerdo es radical. Primero, porque su ámbito temporal pretende abarcar desde la Segunda República hasta la promulgación del Estatuto de Autonomía para Cantabria, negando con ello la legitimidad de los gobiernos democráticos y los mecanismos constitucionales del Estado de Derecho. Y es que incluye a las víctimas de la represión desde el 14 de abril de 1931 hasta el 1 de febrero de 1982, un periodo de casi 51 años. Pero, ¿en serio? ¿En serio hay víctimas de la represión en 1981, en 1980 o en 1979, estando ya en vigor la Constitución española de 1978?
Ninguna ley de este tipo tiene un ámbito temporal tan amplio. Es más, todas cubren el periodo comprendido entre el 18 de julio del 36 y, como máximo, la promulgación de la Constitución de 1978. Y eso es lo que nosotros vamos a defender durante la tramitación parlamentaria, porque nos oponemos al despropósito de mezclar a nuestra democracia con una dictadura o una guerra civil, un periodo negro, el más negro de la historia de España. Segundo, y esto es gravísimo, bajo mi punto de vista lo más grave, porque pretende que se olvide una parte de la historia, dejando fuera a una parte de las víctimas, desdeñando a miles de cántabros que también fueron represaliados. Este proyecto perpetúa los bandos y únicamente considera víctimas a los que defendieron la legalidad democrática frente al golpe militar y la dictadura franquista, cuando la verdad histórica, que es la verdad de los historiadores, acredita que 1.309 santanderinos fueron víctimas mortales de la represión republicana en Cantabria entre 1936 y 1937, o que más de 4.500 personas fueron encarceladas. Víctimas que, según expertos que han comparecido en este Parlamento, como el señor Menéndez Criado, no tenían nada que ver con el golpe militar y que lo fueron en virtud de decisiones arbitrarias adoptadas en función de su ideología, de su profesión, de su sexo o religión. Si buscamos la reconciliación, y la buscamos, y queremos que el pasado no se repita, esta ley tiene que recoger y tiene que amparar también la dignidad de esas víctimas, de todas y cada una de las víctimas de ese periodo histórico sin distinción de bandos, porque estamos hablando de la historia de España y cuando hablamos de la historia de España, también en Cantabria hay que conocer lo uno y lo otro. Y tercero, nos oponemos radicalmente a esta ley o a este proyecto de ley porque propone establecer una inquisición ideológica para impedir la libertad de expresión y de enseñanza. Y es que deja en las manos discrecionales del Gobierno determinar qué interpretaciones de la historia de España se pueden entender como exaltación del franquismo y, por lo tanto, ser sancionadas y prohibidas. Deja en manos del Gobierno revisar centímetro a centímetro el territorio de la región a la caza de la simbología franquista para obligar a retirarla también de propiedades privadas. Pero es que, además, obliga a incluir en el currículo de primaria, ESO, bachillerato y educación de adultos la memoria histórica y democrática, para contar que el relato socialista de la República, la Guerra Civil, el franquismo y la transición democrática. Eso se llama adoctrinamiento en las aulas y nos vamos a oponer radicalmente a ello porque hay que enseñar historia y valores democráticos, no versiones sesgadas del pasado, ni solo los valores que interesan a la propaganda política de determinadas facciones, a la propaganda política de la izquierda, sobre todo porque la escuela es de todos, no del señor Revilla ni tampoco del señor Zuluaga. Pero no queda ahí la cosa, porque este proyecto de ley crea en su artículo 42 una cosa esperpéntica, la Comisión de la Verdad, una especie de tribunal de justicia con ánimo revisionista al que se le otorgan facultades para conocer la verdad y decir qué es lo que pasó. Fíjense ustedes, las personas que con semejante inquina y sectarismo han liderado este proyecto de ley son precisamente las que van a nombrar, las que van a designar a los integrantes de la Comisión de la Verdad para decir a todos los demás qué es verdad y qué no es verdad. Es el secretario general del Partido Socialista en Cantabria, el señor Zuluaga, quien va a hacer la censura ideológica de la historia y quien va a imponer su verdad a todos los demás.
Pues miren, no, yo me niego. Nosotros lo tenemos muy claro. La historia debe ser investigada por los investigadores, por los historiadores, no por el poder político, porque eso es otra cosa. Razón por la que no vamos a participar en esta conversión de la historia de España y de Cantabria en una especie de cómic ideológico. En definitiva, esta ley no busca la memoria, no busca la historia, ni busca la democracia, sino revolver el odio que dio lugar al más triste episodio, a la mayor tragedia de la historia de España. Nosotros censuramos la manipulación del Partido Socialista y el seguidismo del Partido Regionalista con este proyecto de ley. Y es que es una vergüenza que el señor Revilla respalde y participe, porque participa, de este disparate de mentes que no están por la convivencia ni por el futuro y que solo traerá más polarización social, que yo creo que es lo que sobra en este momento en España y en Cantabria. El Partido Popular dice no a esta aberración y haremos todo lo posible, ya se lo anticipo, para combatirla, lo que incluye, por supuesto, la presentación de una enmienda a la totalidad. Pero desde hoy mismo quiero dar un paso más. Desde hoy mismo tiendo la mano al Gobierno de Cantabria para alcanzar el máximo consenso, también político, en torno a un proyecto de ley de memoria histórica en el que quepamos todos. Fíjense qué cosa más importante. En el que quepamos todos. Una ley que diga sí a la localización, a la exhumación y a la identificación de víctimas. Una ley que diga sí a la investigación científica y a la divulgación y publicación del conocimiento. Una ley que dignifique a todas las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, y no solo a una parte de ellas. Una ley que no suponga un paso atrás en la reconciliación y que preserve el espíritu de la transición. Queremos una Cantabria que mire al futuro, donde no haya manipulación sentimental de la historia. Y por eso y para eso yo quiero apelar hoy a la búsqueda de la unidad y de la concordia, para evitar que esa ley, que ese proyecto de ley, sea utilizada como un arma arrojadiza de unos contra otros. Por eso y para eso yo le pido al Gobierno que recapacite, que no continúe adelante con la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, que retire este proyecto de ley y le ofrezco a cambio la voluntad de diálogo, la voluntad de acuerdo del Partido Popular. Voluntad, en definitiva, para consensuar un nuevo texto, un nuevo proyecto de ley, bajo las premisas que les he expuesto. No enfrentar a nadie y no ofender a nadie. Creo que es lo mejor que se puede decir de un proyecto de ley de esta naturaleza. Y esto es lo que yo quería trasladarles hoy. No sé si hay alguna pregunta o alguna aclaración o alguna otra cuestión. ¿1.309 víctimas? Está la persona que mejor conoce el asunto. Ya lo han puesto de manifiesto los propios comparecientes, que ya lo han hecho en las primeras sesiones de la comisión, en concreto el señor Menéndez Criado, ¿no? Y es que esta ley tampoco se ajusta a la realidad histórica de lo que fueron los acontecimientos de ese periodo en Cantabria. Y es que en Cantabria, durante el año 1936 y 1937, a diferencia de otras regiones o de otros puntos del país, pues efectivamente se permaneció en Cantabria fiel al Gobierno de la República y, por lo tanto, durante ese periodo hubo una serie de víctimas mortales, 1.309, hubo una serie de personas encarceladas que no son tenidas en cuenta y que son apartadas e ignoradas y, por lo tanto, no se puede aceptar ese planteamiento, sino que no podemos hablar tampoco de, o no podemos equiparar, a ver si lo digo bien, el concepto de guerra civil al golpe militar.
la guerra civil fue algo más y tenemos que incluir a todas las víctimas de la guerra civil, de un bando y del otro. Y en este caso esas personas que se han mencionado quedan fuera y yo creo que es una cuestión importante que hay que reparar forzosamente. Bien, si no hay más preguntas, sí quiero hacer, aunque sea una primera valoración, sobre la decisión que acabo de conocer del Gobierno de Cantabria de aparcar por el momento el cierre del interior de los locales de hostelería. Y digo aparcar porque yo tengo la sensación de que el Gobierno de Cantabria no ha dejado de preparar el terreno y, de hecho, continúa preparando el terreno hoy para proceder a ese cierre. Yo creo que la amenaza de cierre sobrevuela sobre el sector de la hostelería de manera permanente. Y por eso yo quiero pedir al Gobierno de Revilla hoy que deje de amenazar a la hostelería, que deje de cargar sobre este sector, sobre el sector de la hostelería, su incompetencia para controlar la pandemia, porque ni las empresas ni sus trabajadores pueden soportar un minuto más esta incertidumbre. Yo creo que nadie, ningún negocio, ningún sector económico, tampoco la hostelería puede vivir así, permanentemente señalado, permanentemente culpabilizado, permanentemente apuntado por el Gobierno y con esta espada de Damocles sobre sus negocios, solo porque tenemos, como digo, un Gobierno empeñado en controlar la pandemia en esta comunidad autónoma a costa del cierre y del sacrificio del sector de la hostelería, a costa de criminalizar al sector, de arruinar a cientos de empresas y miles de familias que han soportado durante el último año 8 meses de cierre, 8 meses de cierre sin prácticamente ayudas. Hoy han anunciado que de momento no cierran, solo de momento, pero la pregunta es ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar y cómo va a sorprender al sector lo que pase o ese anuncio el fin de semana o qué va a pasar la semana que viene? No es difícil de entender. Así no hay quien trabaje, así no hay quien pueda gestionar un negocio, ni la hostelería ni ningún negocio. Es hora de que este Gobierno empiece a conciliar economía y salud, porque enfrentando las dos cosas demuestra que no es capaz de gestionar ni lo uno ni lo otro. Para nosotros, lo digo claro, el cierre generalizado, el cierre indiscriminado de un sector económico como el sector de la hostelería en Cantabria, porque es generalizado y es indiscriminado, tiene que ser siempre la última opción. Una medida extrema, una medida de choque que se puede entender para frenar la expansión ante una nueva ola o ante una nueva ola de la pandemia, pero que en ningún caso puede decretarse como una medida de carácter preventivo, que es lo que está planteando, que es lo que está defendiendo y que es lo que está persiguiendo el Gobierno de Cantabria en este momento. Yo creo que, evidentemente, esa es la postura más cómoda, la más fácil para un Gobierno, probablemente sea lo más fácil de controlar, pero también la más injusta y la más irresponsable, porque hay alternativas y lo estamos viendo permanentemente en la geografía nacional y en las medidas restrictivas que se están adoptando de forma muy diferente en todas las comunidades autónomas. Yo por eso le pido al Gobierno que reflexione sobre la magnitud del daño irreparable que está causando a los negocios, a los trabajadores, a los empresarios en el sector de la hostelería y que cuando tenga que adoptar medidas y endurecer las restricciones, si es que tiene que hacerlo, apueste por el equilibrio, apueste por las alternativas proporcionales y proporcionadas, porque las hay. Insisto, la hostelería es segura y así se viene demostrando si esa actividad, como el resto de las actividades, se ordena en condiciones de seguridad. E insisto, lo más importante que podemos hacer por la hostelería, como el resto de los sectores económicos, es ayudarles a mantener la actividad. Ahí va a estar el Partido Popular, ayudándoles a mantener la actividad,
pidiendo que se ordene esa actividad en condiciones de seguridad y exigiendo al Gobierno que concilie economía y salud, porque yo creo que en este escenario y en esta situación epidemiológica es lo que procede hacer. Y eso es también lo que quería trasladar en relación a esta cuestión. No sé si hay alguna cosa más. Yo creo que en estas cosas hay que actuar con absoluto rigor, hay que actuar siguiendo la evidencia científica, hay que actuar, desde luego, de una forma coordinada como país dentro de la Unión Europea y siguiendo escrupulosamente las indicaciones de las agencias reguladoras, de la Agencia Europea del Medicamento y de la Organización Mundial de la Salud. Lo que valga la Agencia Europea del Medicamento, lo que valga a Europa, valdrá a España y valdrá a Cantabria. Lo que no valga o esté fuera de esos registros, pues evidentemente yo creo que no procede casi ni pronunciarse sobre ello, aunque lo haya hecho. Gracias.